que es un hecho perturbador desconocido. Tus ojos tienen un sistema inmunológico distinto al del resto del cuerpo. Y si tu sistema inmunológico normal se entera de tus ojos, los atacará y te quedarás ciego. Probablemente has estado más cerca de la muerte muchas veces en tu vida de lo que crees. Solo has tenido suerte, o mala suerte, dependiendo de quién seas. La mayor parte del tiempo todos andamos con un par de kilos de caca dentro de nosotros. Cuando llegas a cierta edad, te vuelves menos relevante para la gente. Si el esófago se cierra y no puedes tragar, tienes unos 2 minutos antes de que la saliva empiece a llegar a la tráquea. No es mucho tiempo, pero sí lo suficiente como para entrar en pánico. Tengo esofagitis eosinofílica y ya he tenido comida atascada en el esófago hasta 24 horas, y es horrible. No te das cuenta de la cantidad de saliva que tragas, y estar constantemente ahogándote y vomitando, eso no es la mejor experiencia. Microplásticos. Este material tiene una tasa alarmante en todas las fuentes de alimentos. Todos los informes sobre cantidades de trazas se realizan en países relativamente menos contaminados, así que imagina el nivel real de contaminación en algunos países muy contaminados. Existe la posibilidad de que en la próxima década tengamos una nueva enfermedad llamada aterosclerosis inducida por microplásticos. Puede parecer que sabemos mucho sobre el cerebro humano, pero nuestra forma estándar de estudiar la actividad cerebral es la resonancia magnética funcional, en la que un solo píxel contiene más de 3 millones de neuronas. Eso es más que el cerebro entero de muchos animales vertebrados. La verdad es que no tenemos ni idea de cómo el cerebro da lugar a la conciencia, e incluso si de alguna manera resolviéramos perfectamente todos los correlatos neuronales de la conciencia, de modo que pudiéramos decir que un estado mental se produce si, y solo si se produce algún patrón exacto de actividad cerebral, seguiríamos teniendo el problema difícil de la conciencia, porque estos procesos físicos dan lugar a la experiencia subjetiva en bruto, en lugar de ocurrir simplemente en la oscuridad. Hoy en día hay más esclavos vivos que los que se comercializaron durante los de 400 a 500 años de la trata de esclavos en el Atlántico. El escroto es un punto débil en la cavidad abdominal. Cuando se aplica una fuerza extrema, es el primero en ceder, así que si te atropella en el ángulo correcto algo como un camión de la basura, tu cuerpo puede quedar bastante bien, pero todas tus entrañas pueden salir disparadas a través del escroto, incluido el hígado, que, por si no lo sabías, es enorme en comparación con el escroto. Además, nunca utilices el pie para empujar ramas más lejos en una trituradora de madera. Si tu pie queda atrapado, te astillará hasta la caja torácica antes de que alguien tenga la oportunidad de pulsar el botón de parada. Trabajé en la oficina de un médico forense. Esto realmente sucedió. No hay ninguna prueba física que diga que hoy es jueves. Solo tenemos que confiar en que alguien ha llevado la cuenta desde el primero. Al Apolo 11 solo le quedaban unos de 15 a 20 segundos de combustible cuando finalmente aterrizó. El sol podría haber explotado, y no lo sabríamos durante al menos 8 minutos. Nada es sólido de la manera que se piensa. Todo está hecho de partículas que vibran. Jugando con las probabilidades, es poco probable que la raza humana sobreviva el próximo 1.000.000 de años. Hay un montón de armas nucleares desaparecidas en todo el mundo, tan comunes que en realidad hay un término para ello: flechas rotas. Algunas de estas armas nunca han sido encontradas. En particular, al menos una fue lanzada accidentalmente sobre los Estados Unidos hace algunos años y nunca fue encontrada. También se dice que una apareció en el mercado negro en un momento dado. Que duermas bien. En realidad, de la mayoría de ellos, si no de todos, se sabe al menos un poco dónde están, siendo muchos de ellos simplemente inaccesibles sin un esfuerzo extremo. Al menos una está atrapada en algún lugar de un pantano, pero no se sabe exactamente dónde, y no se pueden molestar en recuperar la bomba nuclear porque simplemente no valdría la pena el esfuerzo. Cualquiera que quisiera recuperar esa bomba nuclear tendría que excavar grandes extensiones de ese pantano, suponiendo que el avión no se haya hundido a Dios sabe cuánta profundidad en el barro y la suciedad. Otros están en algún lugar del fondo del mar. Tampoco los vas a recuperar, y tampoco lo hará nadie en realidad. La familia real japonesa es bastante endogámica. Históricamente, solo se les permitía casarse con personas de otras familias notables y acaudaladas, lo que hizo que todos estuvieran emparentados por sangre de un modo u otro. Entre los siglos IX y XIII,
La familia Fujiwara dominaba la esfera política japonesa, y empujaba a sus hijas a convertirse en esposas y concubinas del emperador, y el emperador era a menudo primo de las hijas. Los 4 emperadores más recientes son conocidos sufridores de la endogamia familiar. Emperador Meiji, todos sus hermanos no pasaron de los 3 años, y si se busca en Google una foto de su padre, el emperador Komei, emperador Taizo, se especula que tenía problemas mentales. Sus archivos estuvieron ocultos durante años y no fueron publicados hasta hace poco. Se cuenta que utilizaba un documento oficial como prismáticos de papel cuando se reunía con los embajadores. Emperador Hirohito, probablemente el más obvio, se casó con su prima, Naruhito, el emperador más reciente. Se dice que la larga endogamia le hizo casi estéril. Solo pudo tener una hija. Se estudió la posibilidad de actualizar las leyes de coronación, pero se dejó de lado después de que la cuñada de Naruhito, la princesa Kiko, diera a luz a un hijo a los 40 años, también con riesgo de eclampsia. Durante mucho tiempo, los fotógrafos de la realeza no podían fotografiar a los emperadores de lado, ya que muchos de ellos tenían deformidades en la barbilla, como los Habsburgo. También tienen una extraña norma según la cual los hombres pueden casarse con personas que no pertenecen a la realeza. Pero si una mujer lo hace, pierde su estatus real. Busca a la princesa Meiko. TLDR. Si crees que la familia real japonesa es normal, probablemente no veas a los hermanos muertos que no se sentaron en el trono. Actualización. Gracias a todos por los comentarios perspicaces y los datos adicionales. Me alegro de que más gente encuentre esto interesante. Los límites aceptables de elementos no alimentarios, pelo, insectos, heces de rata, etc. en los alimentos son mucho más elevados de lo que uno quiere dedicar a pensar. Por ejemplo, según la FDA, 30 trozos de insectos o un pelo de roedor por cada 100 gramos de mantequilla de cacahuete es aceptable. No hace ningún daño, evidentemente, pero no es precisamente sabroso. Esto me recuerda a un artículo médico que leí durante la crisis de los fugitivos aquí en Europa. Algunos fugitivos tuvieron problemas de nutrición. Cocinaban su comida tradicional pero con ingredientes locales, pero estos se producían con estándares más altos, y se vendían más limpios que lo que normalmente conseguían en su país. Obtuvieron menos proteínas y vitaminas de sus comidas debido a la falta de insectos. No necesariamente desconocido, pero siento que la mayoría de la gente trata de evitar pensar en el hecho de que todos estamos flotando en una roca en un mar de oscuridad infinita. Hay cosas que podrían acabar con toda la vida en este planeta en un instante y nada podríamos hacer al respecto. E incluso más allá de eso, si nuestra especie se extinguiera, el universo ni siquiera lo notaría ni le importaría. A escala universal, somos completamente insignificantes. Fama y fortuna. No quieres ser famoso. No es una experiencia agradable. Deberías querer la fortuna, no la fama. La fama es la maldición que viene con la fortuna, a menos que seas un narcisista. El aumento temporal del ego y las ventajas no merecen la pena. La fama y los logros en las redes sociales no tienen sentido. Estados Unidos, principalmente a través de la CIA, ha interferido en más de 80 elecciones extranjeras en los últimos 60 años, así como en docenas de intentos de golpe de Estado, y eso es solo la mierda que admitieron. Literalmente no tenemos ni idea de lo que es esto, de qué formamos parte, y nuestra especie lleva miles de años intentando averiguarlo en vano. Gran parte de lo que hacemos en nuestras culturas y vidas cotidianas es mantenernos ocupados para evitar el terror existencial de conocer e intelectualizar ese hecho. El gobierno no es tu amigo, e incluso en época de elecciones, cuando están complaciendo a sus electores, solo lo hacen para lograr sus propios fines. Los gobiernos no se preocupan por sus gobernados, nunca lo han hecho y nunca lo harán. El delirio de Cotard, también conocido como síndrome del cadáver andante, es un trastorno neuropsiquiátrico en el que la persona se encuentra en la condenación eterna. Creen literalmente que están muertos o moribundos, o que no tienen órganos. La cantidad de desesperación es inimaginable, y simplemente no puede ser comprendida por las personas que no lo sufren. La democracia ha estado en un declive constante durante los últimos 15 años, no está repuntando, y no muestra muchos signos de hacerlo. Los regímenes autoritarios y las dictaduras superan en número a los estados democráticos, con mucha diferencia.